Hola, hola, queridas personas, ¿cómo están? Queridas, bellas, queridos, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Cuéntenme cómo les ha ido, cuéntenme todo y exageren. Bueno, bellezas, el tema de hoy va a ser un mix de historias de abscesitas. ¿Por qué? Porque me llegaron dos historias de Tinder y una de Bumble, que son de chavas, de mujeres, y pues las historias de los G, de la LGB, de los G, las historias de Grindr. Ahorita me puse a pensar, hay lesbianas que me escuchan seguramente. ¿Ustedes no tienen historias de terror? O sea, sé que a fin de cuentas es una mujer con mujer y normalmente eso es más seguro, pero debe haber ahí una que otra chica de la comunidad L que tenga su historia, ¿no creen? Bueno, no sé. Anyway, vamos a empezar con la primera historia. Y es el episodio 30 en YouTube y 31 en Spotify. Acuérdense que vamos desfasados. Siempre se los tengo que recordar porque si no dicen, ay, es que me causa conflicto. Y yo, ay, ya, investiguen. Pero bueno, vamos a la primera historia. Recuerden, historias de abscesitas. Pero aquí viene un mix de Tinder, Bumble y Grindr. Ok, venga. Actualmente tengo 24 años. Lo que voy a contar ocurrió cuando acababa de cumplir 17. Desde muy joven empecé a usar Grindr. Al principio fue puro morbo, después simplemente una forma de desahogar la calentura. En una ocasión recibí el tap de un chico que vivía cerca de mi escuela. Yo estudiaba en el CCH Sur. Se veía muy guapo y tenía buen cuerpo. Él tenía 24. Era bastante más alto y más fuerte que yo. Empezamos a vernos seguido porque desde el primer momento hubo mucha química. Pronto se volvió rutina. Y bueno, al salir de clases pasaba a su depa 2 o 3 veces por semana. Siempre teníamos tras con protección. Después él me ayudaba con mis tareas mientras hacía las de él. Y al terminar salíamos a comer juntos. Poco a poco dejamos de ser solo tras y empezamos a tratarnos de una forma más cercana. Un día pasó algo que me dio mucha vergüenza. Durante el tras, pues lo manché de materia fecal. Como a mí casi nunca me pasaba, me dio mucha vergüenza y pedí disculpas de inmediato. Pero él cambió totalmente de actitud. Se puso muy serio, me agarró el brazo con fuerza, me llevó casi a rastras al baño para que me lavara y empezó a tratarme muy mal. Me dijo que si quería que fuéramos novios, ese tipo de cosas no podían repetirse nunca. Mientras me hablaba, me pellizcaba y me daba pequeñas bofetadas exigiéndome que le pidiera perdón por ser un cerdo. Ese día entendí que para él yo siempre tenía que estar impecable. Sé que hoy es un tema muy debatible, pero en ese momento para mí era casi una obligación no manchar al activo. Les cuento todo esto para que entiendan bien el contexto de lo que pasó después. Aquí viene lo más importante, pongan atención. Era mi cierre de semestre y él me propuso que me quedara a dormir esa noche. Obvio acepté. Para entonces ya nos sentíamos casi novios. Habíamos desinstalado la aplicación y la relación se estaba poniendo bastante formal. Sabía que al llegar a la casa iba a haber tras y que yo debía llegar y estar impecable para él. Pero esa misma tarde tuvimos una discusión muy fuerte. Su actitud dominante y posesiva pues me hicieron enojar mucho. En un momento de coraje, para retarlo, se me ocurrió lo siguiente. Lo miré a los ojos, fui a la cocina y tomé un sándwich que tenía preparado y le dije: esta noche no cenas tú, pero yo sí. Con eso le estaba diciendo claramente que iba a arruinar mi lavado para que no pudiéramos tener tras. Sí, mi lavado, mi enema, como quieran decirle. Él solo me miró fijamente y dijo con esa voz fría que tenía cuando se ponía furioso: no te atrevas a hacerlo. No quería que comiera. Yo, desafiante, le di 2 o 3 mordidas al sándwich. En ese preciso momento, hasta me pareció medio cómico
pero él se acercó rápido, me tomó de los brazos con mucha fuerza, empezó a darme cachetadas y me sometió mientras me gritaba, me decía la palabra con P, Uto, cerdo desobediente. Ahora vas a aprender a hacerme caso y a no desafiarme. Me golpeó durante unos 3 minutos, que para mí fueron horas. Después me amarró las manos, los pies y la boca y me puso boca abajo en el sillón. Agarró un cepillo de dientes de su baño y me lo introdujo. Me lo introdujo atrás. Empezó a cepillar mientras decía, así es como debes estar, limpio para mí. Lo hizo durante 1 minuto a lo mejor. Yo me estaba retorciendo de dolor. De pronto sentía mucha humedad. Y sí, era sangre. La fricción del cepillo me había lastimado mucho. Cuando terminó de tallar, me hizo violín de 4 cuerdas sin protección. Terminó 2 veces dentro de mí. Después de eso agarró mis cosas, me las arrojó y me echó de su casa. Ya eran más de las 12 de la noche. Me vestí como pude, me dolía muchísimo atrás y me temblaban las piernas. Pedí un taxi y llegué a mi casa. Al otro día, por suerte, un amigo me ayudó a conseguir PEP, que es lo que debes tomar cuando te suceden este tipo de accidentes para prevenir el VIH. Luego fui al médico para que atendieran mis heridas. Nunca lo denuncié, no sé si fue por miedo, por vergüenza, por sentir que yo me lo busqué. Solo lo bloqueé de todas partes y traté de borrarlo de mi vida. Salí negativo a la prueba de VIH, pero el trauma sigue conmigo. Todavía lo trabajo en terapia y, por desgracia, hasta hoy, por eso mismo no he podido tener intimidad. Bueno, vamos con la segunda historia. Cuando era adolescente era un poco gordito. Con el tiempo, ya casi a los 18, empecé a hacer mucho ejercicio y mi cuerpo cambió bastante. Fue en ese momento cuando, con más confianza, abrí Grindr por primera vez. Comencé a tener muchos encuentros con diferentes personas. En parte era deseo, pero también era una forma de calmar la ansiedad y el miedo de sentir que nunca había tenido realmente la atención de nadie. A los 19 decidí dejar mi país buscando un mejor futuro. Abrí de nuevo la aplicación ya estando fuera de mi pueblo y conocí a un chico que vivía a 3 países de distancia. Me escribió muy bonito, me ofreció todo para que estuviera con él y me mandó algo de dinero para el viaje. No fue una cantidad grande, estaba terminando la universidad y no tenía mucho, pero acepté porque me encantó físicamente. Me gustaba mucho cómo me escribía y, sobre todo, porque fue la primera persona que me ayudó sin pedirme nada a cambio. Emprendí un viaje que duró más de 2 semanas. Viajé solo en autobús. Muchas veces no tenía ni para comer. En el camino abrí Grindr una y otra vez. Me encontraba con hombres que me daban comida o algo de dinero para los pasajes por tras. No me importaba si me gustaban físicamente o no. En ese momento de mi vida sentía que todo el mundo me miraba y decidí aprovecharlo. Al menos me aseguraba de ser yo quien decidiera si quería tener tras o no. Cuando por fin llegué al destino, él me había dicho que lo esperara en una plaza importante que podía encontrar fácilmente en Google Maps. Al llegar no veía a la persona de las fotos por ningún lado. De pronto se me acercó un señor bastante mayor, diferente a la persona que se veía en las fotos. Sabía que era él, porque dijo mi nombre y conocía todos los detalles de dónde venía. Me asusté muchísimo. Le pregunté por qué no me había mostrado su foto real y me dijo que tuvo miedo que lo rechazara. No estaba tan mal físicamente, pero definitivamente no era quien yo esperaba. Aún así no tenía otra opción, era ir con él o quedarme en la calle sin nada. Quizás por más días buscando con quién quedarme. Me subí a su auto. Lo siguiente que recuerdo es despertar 3 días después amarrado a una cama en una habitación desconocida. Sentí un miedo horrible, algo que nunca había sentido en mi vida. No recordaba nada, no tenía noción del tiempo. Empecé a gritar y a pedir ayuda. De pronto entró un hombre que jamás había visto, desnudo, y solo me decía que me callara. Me golpeó varias veces y me hizo violín de 4 cuerdas repetidamente. Me metía la mano ahí atrás con mucha violencia.
Quedé en shock, paralizado por horas. Pasando un tiempo, entró el señor con quien había estado hablando todo el viaje. Le pregunté entre lágrimas por qué me estaba haciendo esto. Su respuesta fue: lo hago por el dinero que me robaste. Pensé que me iba a morir. Después de varios días de tenerme atado y de hacerme violín de 4 cuerdas una y otra vez, un día simplemente me soltaron. Me dejaron ir sin nada, solo con la ropa que llevaba puesta. No denuncié nada. Tenía muchísimo miedo porque había entrado a ese país sin documentos. Sentía que si hablaba, todo iba a empeorar. Solo intenté sobrevivir y buscar un nuevo rumbo. Hoy estoy felizmente casado, vivo en un país del norte, pero esta historia no se la sabe casi nadie. Me quedó un trauma muy profundo y recuerdos que todavía me dan mucho miedo, que aparecen de repente y me hacen sentir vulnerable. Bueno, vamos con la tercera historia. Todo empezó una noche cualquiera de esas en las que el insomnio y la curiosidad se juntan y nublan el juicio. Sin pensarlo demasiado abrí Grindr. No buscaba compañía ni conversación. Mi intención era más oscura y concreta: conseguir sustancias ilícitas. Sabía que era riesgoso, pero en ese momento la prudencia parecía algo lejano, casi ajeno. No tardó mucho en escribirme un usuario. El mensaje fue directo, sin rodeos. Tenía lo que buscaba y podía llevármelo hasta la casa. Esa facilidad, esa aparente normalidad con la que lo planteaba, me generó una mezcla extraña de alivio y desconfianza. Aún así, seguí hablando. Durante varios días intentamos coordinar la entrega. Acordamos puntos específicos, siempre lugares públicos, pero nunca llegaba. Siempre había una excusa: que se le hizo tarde, que surgió algo imprevisto, que mejor al día siguiente. Al principio me frustró, después simplemente dejé de darle importancia. Pensé que era uno de esos perfiles que solo pierden el tiempo con los demás y decidí soltar el asunto. Pasaron 3 días en silencio absoluto, hasta que llegó un mensaje de un número desconocido. Desde la primera línea el tono era distinto, agresivo, intimidante, claramente extorsionador. Mi estómago se contrajo de golpe. El miedo entró sin aviso. No respondí. Lo bloqueé al instante. Lo reporté como extorsión y traté de convencerme de que con eso bastaba, de que había actuado correctamente. Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, mi miedo no se ha ido. Hay momentos en los que siento que alguien sabe más de lo que debería, que me observa desde algún lugar que no puedo ver. Camino mirando a los lados, reviso el teléfono 2 y 3 veces, me sobresalto con cualquier notificación de número desconocido. La sensación de estar vigilado se instaló como una sombra que no termina de irse. Hay un detalle que me da algo de calma. Nunca les di mi dirección. Nunca compartí datos precisos de dónde vivo. Agarrarme de eso es lo único que a veces logra bajar un poco la ansiedad. Me recuerda que, aunque el miedo es real, no todo está perdido. Aún así, la experiencia dejó huella, una marca profunda, una lección que no pedí pero que llegó a través del temor, del silencio y de esa incertidumbre que se queda cuando uno, aunque sea por un instante, se asoma a un lugar peligroso del que no siempre sale indemne. Bueno, vamos a hacer una transición ahora a las historias de las chicas, porque también ustedes, chavas, no me han dicho, no me han contado sus historias y sé que seguramente ustedes tienen un chingo de historias de terror. Se los juro. Hasta ahorita me han llegado muchas historias de apps, pero de la app amarilla de Grindr, pero me llegaron estas. A ver qué tal. Vamos con la cuarta historia. Soy una chica de 20 años y nunca he tenido mucha suerte en el amor. Vivo en una zona donde la mayoría de la gente pertenece a la comunidad judía y como suelen buscar parejas dentro de su misma comunidad, mis opciones eran limitadas. Además, los chicos que conocía solo buscaban pasar el rato y pues yo quería algo serio. Por eso decidí descargar Bumble. Al poco tiempo le di like a un chico que me pareció guapo e hicimos match. Hablamos un rato, pero cuando me confesó que solo buscaba algo casual, le dije que no me interesaba y dejamos de hablar. Me daba mucha vergüenza que alguien conocido supiera que usara la app, así que tenía una rutina extraña.
La usaba 2 semanas, borraba mi perfil y 2 semanas después lo volvía a crear con las mismas fotos e información. No sé por qué, pero eso me daba cierta seguridad. Lo curioso es que cada vez que volvía a la app coincidía con este mismo chico. Siempre tenía un nombre diferente y fotos distintas, pero la conversación era idéntica. Un día le pregunté directamente por qué cambiaba tanto de perfil. Me contestó que hacía lo mismo que yo, para que nadie lo reconociera. Empezamos a hablar más serio. Me pasó su Instagram y vi que teníamos unas 15 personas en común y que estaba por graduarse de ese semestre. Después de 2 semanas, me propuso vernos. Le aclaré que no iba a pasar nada, pues tras, no iba a pasar, y él aceptó sin problemas. El día de la cita me dijo que su coche estaba en el taller, así que quedamos en que él me mandaba la ubicación y yo pasaba por él. Me envió una ubicación a media hora de mi ciudad y de nuestra universidad. La busqué en Maps y se veía en medio de la nada, muy lejos de todo. Le sugerí vernos mejor en un café, pero insistió en que pasara por el primero. De camino, empecé a sentir una vibra muy fea. No sé cómo explicarlo, pero sentía que no debía ir. Me detuve a poner gasolina a unos 15 minutos de mi casa y al abrir la cartera me di cuenta de que no traía mi licencia. Le escribí para avisarle que regresaría a buscarla y que iba a llegar un poco más tarde. Él insistió demasiado. Me dijo que no importaba, que siguiera, que no me iban a parar y que tenía que llegar a la hora que habíamos quedado. Esa insistencia me dio muy mala espina. Le dije, mejor lo dejamos para otro día. Se molestó, me insultó y me bloqueó. Olvidar mi licencia, a lo mejor ese día me salvó la vida. Esto pasó el año pasado, él ya se graduó, pero hoy me enteré en la universidad de que lo detuvieron. Llevaba 3 años operando en una red de, juntando personas para, ya saben, en ese mismo lugar al que quería que yo fuera. Sé que era él porque tenía su nombre completo gracias a su Instagram. Ahora no dejo de pensar en lo que me pudo haber pasado si hubiera ido. Oigan, no inventen. Esta chava le hizo caso a su intuición, algo que los G nunca hacemos. Güey, ¿qué pedo? No mames. Chava, qué bueno que te salvaste, güey. O sea, como prota de una película. Se cae, destino final, pero le diste la vuelta a tu destino final, güey. No chingues, güey. Pero, pues bueno. Ojalá si fueran los Gs. Ojalá les hiciéramos más caso. Ojalá le hiciéramos más caso a nuestra intuición, ¿eh? Pero pues bueno, vamos ahora con la quinta historia. Cuando recién cumplí 18, decidí instalar Tinder. Empecé a ver perfiles y uno en específico me llamó la atención. Me envió un mensaje y no vi nada malo en responderle. Yo vivía en el sur del Magdalena y él me escribía desde Barranquilla. Hablamos aproximadamente un mes. Mi familia no es adinerada y yo estaba buscando empleo urgentemente para costear mis estudios del año siguiente. Esta persona aprovechó eso. Me ofreció trabajo en una lavandería, supuestamente en un negocio de su papá. Viendo la necesidad económica de mis papás, pues yo acepté. Él me envió el dinero para viajar a Barranquilla. El viaje duró unas 7 horas y llegué de noche. Me dijo que no podía recogerme en la terminal de transporte y que pidiera un taxi hacia las afueras, cerca de su departamento. Por mi ingenuidad, no desconfié. Al llegar y verlo, todo parecía pues bien, pero me dijo que no tenía habitaciones desocupadas en su casa, así que iríamos a un hotel para que yo descansara. Como no conocía la ciudad, acepté sin saber que me estaba llevando al sur, por una avenida muy peligrosa. Entramos al hotel y me bañé pensando en que él se iba a ir después, pero se quedó y pidió unas cervezas. Yo estaba pues tan agotado que me acosté. A la medianoche me desperté porque sentí que me estaba tocando por encima de la ropa. Le pregunté qué hacía y me dijo que me relajara. Al ver que me puse a la defensiva, cambió el discurso. Me confesó que yo le gustaba mucho, que no trabajaba para su papá sino para él y que íbamos a vivir juntos. Me preguntó si quería ser su novio.
Le dije que no, que ni siquiera lo conocía. En ese momento me agarró a la fuerza. Él era mucho mayor y yo era muy delgado. El miedo me paralizó y les juro que no podía ni hablar. Me empezó a besar el cuello y me susurró al oído que no intentara nada o me iba a desvivir. Empecé a sudar frío. Sacó un juguete, dijo que era policía y que podía hacerme lo que quisiera porque nadie lo iba a saber. Pasaron las horas y ya iba a amanecer. Él empezó a quitarme la ropa y yo, buscando una salida, le dije que aceptaba todo pero que me dejara ir al baño primero. Él accedió, pero antes agarró mi teléfono, donde tenía mi cédula guardada, y lo tiró por la ventana. Salí de la habitación corriendo, pero el hotel era enorme y no sabía a dónde ir. En mi desesperación di vueltas en el mismo piso sin encontrar la recepción. Cuando por fin recordé por dónde bajar, sentí que él me tapaba la boca por detrás y me arrastraba de nuevo hacia la habitación. Ahí la situación cambió drásticamente. Fue mucho más violento. Me amordazó, me amarró, me desnudó y me hizo violín de 4 cuerdas. Yo solo lloraba, sintiendo una impotencia absoluta. Cuando terminó, se vistió y se fue. Como pude, me solté, agarré mis cosas y bajé a la recepción. Le pedí ayuda a la recepcionista, pero su respuesta me dejó helado. Me dijo que lo que había pasado era normal en ese hotel. Pude llamar a mi mamá, le dije que me habían robado todo y que me urgía ayuda para volver. Por suerte pude regresar a mi pueblo. En la actualidad tengo 23 años. Nunca volví a abrir esas aplicaciones y siento que todo me pasó por ingenuo. Desde ese momento perdí la confianza en la gente y no he vuelto a tener contacto con nadie. Bueno, vamos con la sexta historia. De una chica que también me parece que es de Tinder. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar, porque yo no hice nada mal. No salí de noche, no me metí en lugares raros, no confié de golpe. Solo descargué una aplicación para conocer gente, como lo hace medio país. La usaba en ratos, en el transporte, antes de dormir, mientras esperaba que se calentara la comida. La verdad, nada serio. Un día hice match con un tipo normal. Nombre común, fotos normales. Trabajaba en logística, vivía al sur de la ciudad. Nada extraño. Platicamos varios días. Conversaciones aburridas, incluso que si el tráfico, que si el trabajo, que si el calor, cosas normales, hasta que empezó a preguntar cosas muy específicas. No un simple que te gusta, sino ¿a qué hora sales exactamente de trabajar? ¿Siempre usas la misma ruta? ¿Vives sola o con alguien? Yo contestaba con lo mínimo, no quería ser grosera, pero algo de eso ya no me gustaba. Una noche le dejé de responder. Al día siguiente me escribió: ayer llegaste 20 minutos más tarde de lo normal. Sentí un golpe en el pecho. Me quedé helada. Le pregunté cómo sabía eso. Tardó en responder y dijo: porque ayer cambiaste de camión. Bloqueé el perfil de inmediato. Reporté la cuenta. La aplicación dijo que no había actividad sospechosa. Pensé que estaba exagerando. 2 días después, al salir de mi casa, encontré un papel doblado en el piso frente a mi puerta. No tenía nombre, no tenía firma, solo decía: no vuelvas a cambiar de ruta. Ese día no fui a trabajar. Me quedé encerrada, no contesté mensajes. Por la noche mi celular vibró. No era la app, era un SMS, número desconocido. Solo me decía: te asustas muy fácil. No dormí. Al día siguiente fui a denunciar. Me dijeron que sin amenazas claras no podían hacer nada, que tal vez era una broma. Pero una broma no sabe a qué hora llego a mi casa. Una broma no sabe qué camión tomo. Esa misma semana empecé a darme cuenta de cosas. Personas que parecían repetirse en la calle, un carro estacionado varios días cerca, el mismo olor a cigarro fuera de mi edificio, aunque nadie fumaba ahí. Una noche al llegar, la puerta de mi departamento estaba cerrada, pero no con mi llave. No había forzado nada, nada roto, nada robado, solo un cambio mínimo. El espejo del baño estaba impecable, yo me había duchado esa mañana, el vapor deja marcas, pero el espejo estaba limpio, alguien lo había limpiado. Esa noche recibí otro mensaje: así te ves cuando no sabes que te miran. Apagué el celular, me fui a casa de una amiga. A la mañana siguiente, mi mamá me llamó.
Tenía un llanto indescriptible, lleno de terror. Alguien había ido a su casa, preguntó por mí, dijo mi nombre completo, dijo que era mi pareja y que necesitaba recoger unas cosas mías. Él no volvió a escribir. Pasaron 3 meses y por curiosidad o miedo me metí a la aplicación. Apagué mi celular, me fui a casa de una amiga. A la mañana siguiente mi madre me llamó. Tenía un llanto indescriptible, lleno de terror. Alguien había ido a su casa, preguntó por mí, dijo mi nombre completo, dijo que era mi pareja y que necesitaba recoger algunas cosas mías. Él no volvió a escribir. Pasaron 3 meses y por curiosidad o miedo me metí a la aplicación. Revisé su perfil y vi que había puesto nuevas fotos. En una de ellas posaba orgulloso junto a un auto de lujo muy particular. No le di más importancia, sentí que el peligro ya había pasado. Un día, mientras estaba comiendo y veía noticias en Facebook, apareció un reportaje sobre un feminicidio. Narraban los hechos, mostraban el lugar, y entonces mostraron la evidencia, la fotografía del auto del sospechoso. Era el mismo auto. Me ahogué en lágrimas, llamé a mi mamá y me lo confirmó. Cuando ese hombre fue a su casa a buscarme, había ido en ese mismo coche. No volví a saber más. Me mudé, desaparecí, pero no dejo de pensar en que yo pude haber sido esa noticia. Desde entonces, cada vez que abro una app nueva, cada vez que acepto permisos sin leer, cada vez que alguien me pregunta ¿vives sola?, siento ese mismo miedo. Porque esto no terminó con un final claro. Solo aprendí algo que me pesa todos los días. No necesitas confiar en alguien para que tenga acceso a tu vida. A veces, solo necesitas aceptar un match en una aplicación. Bueno, vamos con la historia 7. Esto me pasó cuando tenía 18. Soy de una ciudad pequeña de Michoacán. En la universidad me hice muy amigo de un chavo que también es gay. Nos teníamos mucha confianza y un día me habló sobre una app de citas. Me la vendió como un Tinder para hombres y me insistió tanto que por curiosidad terminé bajándola. Subí mi foto y recibí varios mensajes, pero uno llamó mi atención. La aplicación marcaba que estaba a una distancia usualmente corta. Empezamos a platicar y acordamos vernos para conocernos. Como él no tenía foto de perfil, le pedí una, pero se negó. Dijo que le gustaba dar sorpresas en sus encuentros. Esa fue la primera señal. Debí quedarme en mi casa, pero decidí ir. Quedamos a las 6 p.m. en una playa pública cercana. Justo a esa hora, el cielo empezó a caerse. Comenzó a llover fuerte y oscureció más rápido de lo normal. Aún así fui. Caminé bajo la lluvia y cuando estaba por llegar me escribió: «Muévete a tal punto. Ahí vamos a tener más privacidad». El lugar estaba totalmente solo por el clima. Me dio desconfianza. Mi instinto me gritaba que volviera, pero antes de poder arrepentirme, vi una silueta entre la oscuridad. Un hombre me estaba saludando a lo lejos. Ya no podía retroceder. Al acercarme lo vi bien. Era un señor de 36, delgado, no muy alto. «Hola, soy Chris», me dijo dándome la mano. Parecía amable, no se veía peligroso. Me hizo preguntas personales, pero yo decidí ser reservado. Solo sonreía y desviaba el tema. Después de 30 minutos bajo la lluvia me dijo: «Sé que te gusta explorar lugares. Hay uno aquí cerca que te va a encantar». Caminamos unos 10 minutos hasta llegar a una estructura enorme, un hotel abandonado. Me negué a entrar, pero insistió tanto que terminé cediendo. Grave error. Adentro, él alumbraba con una linterna los pasillos vacíos. De pronto señaló a una habitación. «Entra, tienes que ver esto». Entré con miedo. No había nada, solo una base de cama hecha de concreto. «¿Qué querías que viera?», pregunté. «Nada. Solo quería que me hicieras compañía aquí adentro». Su tono había cambiado, ya no sonreía. Quise irme, le dije que tenía miedo, pero él se acercó lentamente y comenzó a besarme. Al principio no puse resistencia por los nervios, pero cuando quise apartarme, me agarró con fuerza del brazo. «¿Por qué te quieres ir? Te va a gustar, la vamos a pasar muy bien». Ahí sentí terror real. Su mirada era fría, me empujó con violencia contra la base del concreto. Se desvistió rápido, quedando completamente sin ropa, y me bajó el short y la ropa interior a la fuerza. Traté de resistirme, forcejé, pero él sacó una navaja y me la puso en la espalda. Me susurró al oído: «O por las buenas, o por las malas». Me paralicé. Empecé a llorar mientras él estaba tocándome todo. Me sentía sucio, impotente. Quiso hacerme violín de 4 cuerdas. Me estaba doliendo. Yo le suplicaba que parara, pero él me ignoraba.
Sabía que si no hacía algo, no iba a salir vivo de ahí. Tuve que pensar rápido. Le dije que quería hacerlo de otra forma, que me dejara voltearme para estar de frente, y accedió. En cuanto me giré y lo tuve vulnerable, reuní todas mis fuerzas y lo empujé contra el suelo. Aproveché esos segundos que tardó en reaccionar por estar desnudo. Me subí el short y salí corriendo. Corrí bajo la lluvia, sin paraguas, en medio de la oscuridad absoluta. Cuando volteé lo vi salir del hotel, caminando detrás de mí, observándome. No paré hasta llegar a mi casa. Entré a la app para bloquearlo, pero el perfil ya no existía. Me metí a la ducha y empecé a llorar por horas. Jamás volví a usar esas aplicaciones. Y aunque mi amigo no tuvo la culpa directa, tuvimos una discusión muy fuerte. Si no hubiera sido por su recomendación, nunca habría vivido esa pesadilla. Bueno, vamos con la octava historia y ya la última. Las dos historias de las chavas se dieron cuenta que lograron, o sea, su instinto está, pero el de nosotros, o sea, se dan cuenta que si en la historia anterior hubiera sido una chava, a lo mejor no accede a ir al hotel. O sea, la chava se dio cuenta, la de la historia anterior, o hace dos historias, ya no me acuerdo, desde que se cayó su licencia dijo, este güey está muy insistente. Y la chava de la historia anterior dijo, este güey se me hace raro que me esté preguntando cosas tan puntuales. Y ve, a fin de cuentas terminó acosándola. Hay que recordar que también no es culpa de nadie que haya locos en la aplicación, en aplicaciones en general. Entonces, solo que, o sea, si alguien nos la recomienda, ok, pero pues también uno asume el riesgo. Entonces también no está cool estar como por tu culpa porque tú me la recomendaste. O sea, también hay gente que no ha tenido malas experiencias ahí. Entonces simplemente la culpa es de los locos que nos hacen cosas. Vamos con la octava historia y última. Soy de Medellín, Colombia. Viajé a Guadalajara, México como turista. Fui solo, no conocía a nadie allá. Para conocer gente decidí abrir varias aplicaciones de citas. Entre esas instalé Grindr. Y ese día, por curiosidad o morbo, empecé a usarla. Fue el comienzo de una de las peores, y ese fue el comienzo de una de las peores experiencias de mi vida. Conocí a un chico de aproximadamente 1,85, muy guapo en general, perfecto. Me mandó fotos y yo también le envié algunas. Compartimos varias imágenes y él propuso vernos. Le expliqué que estaba de visita, que no era de Guadalajara, que solo quería salir de rumba, pasarla bien en un plan tranquilo, sin complicaciones. Él me dijo que estaba de fiesta con su hermano y su primo, y me invitó a acompañarlos. Llegué al lugar donde estaban y al principio todo parecía normal. Él era atento, respetuoso, me preguntó pues todo lo que concierne a mi sexualidad. Platicamos un rato y me propuso invitar a su primo para hacer un trío. Pero que primero teníamos que deshacernos del hermano. Seguimos la fiesta y terminamos yendo a la casa de él. Ahí seguimos bebiendo. El primo, que supuestamente iba a estar en el acto haciendo tras, se emborrachó mucho y el hermano decidió llevárselo. Yo pensé, bueno, ya no hay plan, me voy a mi hotel. Pero él me convenció de quedarme en su casa diciendo que era más seguro y que confiara en él. Como hasta ese momento, pues todo había salido bien, tuve confianza, me dio confianza y acepté. Apenas entré, todo cambió por completo. Cerró la puerta con llave, me quitó mis pertenencias, celular, billetera, dinero, llaves, sacó un cuchillo y me amenazó. Me dijo que si no hacía lo que él quería, me iba a desvivir. La verdad es que sentí muchísimo miedo. Estaba en otro país, solo, nadie me conocía y yo no conocía a nadie. No tenía escapatoria. Bajo amenaza, me obligó a tener tras con él. Me hizo violín de 4 cuerdas, algo que fue horrible. Tenía apenas 18 recién cumplidos, ahora tengo 19. Fue el dolor físico más intenso que he sentido en mi vida. Me lastimó horrible. Y para hacerlo peor, terminó dentro de mí. Después del acto, sacó su berenjena, manchada de líquido rojo y suciedad. Dijo que se iba a duchar rápido para continuar. Aproveché ese momento para buscar mis cosas como pude. Eran más o menos las 5 de la mañana. Con mucho dolor y miedo, apenas podía moverme.
pero pude agarrar mis cosas. Salí corriendo a la calle completamente desnudo. Solo llevaba un abrigo en una zona de terracería, sin zapatos. Él se dio cuenta que ya me iba y empezó a vestirse para seguirme. Pero, pues eso me dio unos segundos de ventaja. Me cambié como pude, corrí varias cuadras y llegué aterrado a mi hotel. Ese mismo día me regresé a Colombia. Nunca le conté esto a nadie. Al llegar, fui al médico para revisarme. Tiempo después en el colegio me pidieron que me hiciera exámenes de sangre y fue ahí cuando descubrí que tenía VIH. Quiero dejar en claro que antes de ese encuentro con ese tipo, todas y cada una de las veces que había tenido tras siempre fue con protección. Después de esa agresión, no he vuelto a tener intimidad con nadie. Oigan, tristemente, esto sigue pasando. Tengan mucho cuidado. Esta historia apenas la subí a TikTok y tuvo un poco el debate de que hay mucha gente que dice, ay, es que México, ay, es que Colombia. En todos los lugares pasa, en todos. No son competencias de ver qué país está peor. Qué vergüenza andarse peleando por eso. Tanto he narrado historias y me han llegado correos de gente que va a Colombia y la pasa mal, tanto en México. Se les olvidó Hostal. Digo, sé que es una película, pero pues eso era en Europa. Pues bueno, bellezas, me despido. Gracias por estar en este episodio, el episodio número 30. Dios mío. Espero que les haya gustado. Chavas, lesbianas, heterosexuales, si tienen más historias ustedes así, de pesadillas, de encuentros con alguien en apps, mándenmelas a mi correo. Les mando un besito. Esto fue el episodio número 30 de Arándano 13. Ay, por cierto, no se les olvide suscribirse, activar la campanita y seguir comentando acá abajo de qué otro tema quieren que siga hablando. Bye.